Ok, buenas tardes a todos y a todas. Este encuentro hoy tiene por objetivo explicar un poco cómo es la visión de trabajar en psicoterapia, incluyendo el cuerpo, incluyendo la parte también orgánica, no solo el cuerpo como movimiento y lenguaje del cuerpo, que es súper importante, sino también el cuerpo orgánico, cómo hacer puentes con la neurociencia, con la parte consciente, el inconsciente, la parte emocional, la parte también transpersonal, porque en esta área biointegrativa, que en realidad tiene que ver con la posibilidad de hacer puentes con todas estas áreas, porque es tan importante para la formación del psicoterapeuta. Y esto de cara también a que nuestra escuela en este momento está dando entrada a las nuevas promociones, los nuevos cursos en versión portuguesa en la formación número 20 y en formación de habla castellana la número 9, con el mismo formato en este momento B-Learning, esto es semipresencial. El mundo está en este momento de transición en que lo digital ha venido para quedarse y posiblemente nos vamos todos a ir adaptando a un modelo híbrido, ¿no? En que ni te va a tener que ser todo presencial ni va a tener que ser todo online, con lo cual tiene sus cosas buenas para ambos lados, ¿no? Aquel que no puede venir siempre presencial porque va a poder asistir, y aquel que, aunque no le guste lo digital, quiere presencial, tener también esa parte que a todos nos gusta mucho. Entonces, biointegrativo y esta área que incluye todos estos tópicos de los cuales voy a ir hablando, yo creo que para mí es de lo más importante, porque yo, que me formé en la área clásica primero, psicología, en la universidad, primero cognitivo comportamental, mucho más comportamentalista, de comportamiento, ya no sé hablar, Dios mío. Bueno, en fin, en este momento que acabo de tener un lapsus y que mi cognitivo está, en mi lóbulo izquierdo ha tenido un cortocircuito, vosotros me perdonáis igual, ya vamos aprendiendo neurociencia, incluyendo la vulnerabilidad de cada uno. En cuanto yo, por ejemplo, que me formé de una forma clásica, fui teniendo la necesidad de ir incluyendo, conforme me iban llegando las necesidades, con las personas, con los estudios, con otros compañeros, de ir abriendo la mente, y sobre todo cuando empiezas a entrar en algo más integrativo, que va incluyendo el cuerpo, que es un poco como la más novedad de la psicología, incluir el cuerpo, porque era como si no pudiese ser tocado en el modelo cartesiano. Incluir las emociones, incluir la vulnerabilidad, incluir el inconsciente, incluir el cuerpo orgánico también. Fue como una necesidad por ver que realmente faltaban cosas. Si estás mucho en el comportamiento, te falta el contacto con el vínculo y con la parte emocional. Si estás demasiado solo en lo emocional, te falta lo corporal y lo neurobiológico. Si estás muy en lo neurobiológico y lo corporal y lo vincular y no trabajas tan bien lo transpersonal, te falta el sentido de la vida y te falta el observar y el cuidar de algo más allá. Entonces, la propuesta, en este momento, creo yo, de quien ya va teniendo tiempo de terapia, de estudio, escuelas como la nuestra, que ya tienen muchos años y que ya han pasado y han ido bebiendo de diferentes fuentes, más que crear un modelo, es sobre todo crear una posibilidad de intervención sólida que realmente pueda formar profesionales, no mezclando cosas, sino realmente dándoles la formación, el desarrollo personal también, porque este tipo de abordajes, para nosotros hacemos un trabajo, que hagamos un trabajo realmente de profundidad, de proceso, no solo de intervención con herramientas, sino de proceso, o sea, de transformación, necesita que el instrumento más potente del propio proceso terapéutico, curiosamente, no sea la herramienta, sino sea el vínculo y sea también el terapeuta o el psicoterapeuta. Porque el psicoterapeuta es el que va a crear el campo, va a crear el setting, va a crear la posibilidad de que ocurran de una forma posible, va a invitar a que haya un espacio seguro para que su propio cliente, su paciente, cliente, como le queréis llamar, sienta, a veces no de una forma explícita, primero implícita y quizás después explícita, que ese lugar de encuentro, sea presencial incluso siendo online,
sea un lugar que le baje las estructuras de defensa neuróticas, porque estando en estructuras de defensa neuróticas, mi cognitivo, mi capacidad de vincular va a relacionarse en la defensa, porque el otro me está baleando, porque el otro me está a lo mejor juzgando, porque el otro está esperando, porque el otro a lo mejor no crea un ambiente cálido, porque el otro a lo mejor no me mira a los ojos, porque a lo mejor me interviene demasiado o porque a lo mejor está demasiado en silencio. Sea por lo que sea que el cliente va buscando un setting específico y que cada uno busca uno diferente, el terapeuta necesita saber qué setting crear para cada uno para que pueda emergir la versión de la persona que se disponibiliza para hacer el contacto. Sin esa posibilidad de crear ese setting seguro, ese campo seguro de encuentro, no va a ocurrir un proceso, va a ocurrir una charla, va a ocurrir un dejar salir información que es interesante, la que sea posible, y va a surgir algo a un nivel mucho más superficial en que va a estar quizás más en contacto el córtex cerebral, va a haber una traducción quizás de información que puede ser muy interesante, pero los niveles más interiores, no inferiores, interiores, como son el sistema límbico, mucho más ligado a las emociones, a la regulación, al aprendizaje relacional y el sistema reptiliano, que tiene que ver con las sensaciones y con algo más, de alguna forma, instintivo, que regula mucho más lo que es el peligro, lo que es lo agradable, desagradable, si no es llamado a que también esté en ese estado de posibilidad de bajar el sistema simpático, los lugares de acceso al inconsciente, los lugares de acceso a una intimidad, están comprometidos. Entonces, el trabajo en psicoterapia es un trabajo que realmente es complejo, porque es mucho más allá de aprender técnicas de relajamiento, aprender técnicas de respiración, de movilización, proponer ejercicios, aprender a proponer visualizaciones, a hacer dibujos, trabajar con la plastilina. Todo eso podemos aprender y lo vamos a aprender durante la formación, pero mucho más interesante que la herramienta es el cuerpo del terapeuta como instrumento de trabajo. Cómo miramos, cómo estamos con nosotros mismos, cuál es la forma como estamos en contacto con el otro. Y todo eso necesita madurez y necesita autodesarrollo. Si yo estoy bastante ansioso y no me doy cuenta y estoy con angustia o estoy con mucha interferencia con mi cliente, con mi paciente, estoy con cosas que me preocupan o que me preocupan de la sesión o estoy en choque con ideas de la persona con la que estoy trabajando o lo siento muy resistente y su resistencia me afecta, mi cuerpo se va a alterar. Y aunque la máscara diga al otro, está todo bien, por dentro yo no lo estoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a empezar a liberar cortisol, voy a empezar a liberar ciertas hormonas que reptilianamente el otro las va a captar. Y su cuerpo, si las capta a un nivel más instintivo, que es natural que las capte, incluso en los gestos online se pueden captar, el cuerpo va a hacer lo que hace jerárquicamente. Primero necesita sentirse seguro. No se siente seguro, no va a los siguientes niveles. Se queda en un nivel mucho más superficial y puede ni siquiera tener conciencia. Esto queda más fácil si a lo mejor os acordáis con personas que naturalmente, a lo mejor sin saber bien por qué, os sentís que vuestro cuerpo descansa. Puede ser la prima, puede ser un amigo, puede ser el papá, puede ser la abuela, personas con las cuales vuestro cuerpo parece que llega y respira de otra forma. Y a lo mejor no se hace nada especial, pero algo ocurre que llegáis a ese lugar con esa persona y parece que el cuerpo se deshincha. Es como si la respiración, el estado, pudiese permitirse solo estar. Y es suficiente. Y con otras personas, en que aparentemente no ocurre nada concreto, parece que estoy con un cierto estado de tensión o necesito colocar mi cuerpo de otra forma, incluso la forma de expresarme está comprometida. O es diferente, o no me siento tan yo. Y es curioso porque a veces no consigo explicar bien por qué ocurre eso. De ahí que a nivel de curiosidad y de proceso personal, descubrir mis propios momentos de alerta, lo que hace que reconozca el peligro. Reconocer es una palabra interesante, a mí me gustan mucho las palabras,
porque tienen una historia, ¿no? Y reconocer significa que ya lo conozco. Yo reconozco porque ya lo conozco. Conozco algo y entonces mi cuerpo, mi alma, mi mente traduce que tengo que dar una respuesta y en ese momento, a no ser que me desarrolle mucho, voy a dar la respuesta que está disponible. ¿Y cuál es la respuesta que está disponible? La que hice cuando empecé a dar contacto con ese lugar que conozco. Y si la respuesta fue de rechazo, yo voy a rechazar. Es todo muy rápido. Y si es la respuesta de voy a confiar, a lo mejor voy a confiar. Pero mi cuerpo jerárquicamente no responde a lo que he memorizado cognitivamente. Responde jerárquicamente y más inmediatamente a lo que he memorizado reptilianamente. Porque lo primero que el cuerpo está interesado no es en la verdad, por muy poco romántico que esto suene. El cuerpo lo que está interesado es en la sobrevivencia. Jerárquicamente ese es su primer movimiento de contacto con algo. Ver si es peligroso o no es peligroso. Ver si es posible estar y ver si es posible que su biología no se quede comprometida. Y a partir de ahí elabora sistemas y elabora rutas de hormonas, neurotransmisores, el periódico que tenemos dentro, que son nuestros neurones, nuestros transmisores, nuestras hormonas, que son de alguna forma, los cotillas del cuerpo que van llevando información de lo que reciben de la antena del mundo, del hipotálamo, y entonces van cotilleando por el cuerpo diciendo, oye, aquí está bien, aquí está mal, aquí es mejor correr, aquí baja el azúcar, aquí mejor te quedas quieto, aquí no, no le quites tanta azúcar a la cosa. El cuerpo es una orquesta de mensajes. Imaginar corriendo dentro de nosotros gente con periódicos o con las noticias. Yo tengo muchos periodistas que son pacientes, como no, con el deadline que ellos tienen y últimamente están todos, imaginar, hasta aquí del estrés, en que el deadline es horas inmediatamente haciendo cosas. Entonces a veces yo propio me imagino dentro del cuerpo, cuando tenemos estrés, me imagino a los periodistas, corriendo de un lado para otro, no, pon esta noticia, no, pon la otra, esta es más importante, no, la otra. Pues en el cuerpo parece un poco parecido. Se anda corriendo todo el tiempo para dar respuestas, para mantener una cierta homeostasis o equilibrio, el que es posible, para que se pueda tener el mayor rendimiento energético y de vida, para poder dar respuesta a lo que me va llegando del mundo, ¿no? Y todo el tiempo estamos haciendo esa gestión. Claro que para aprender a hacer todo esto necesitamos aprender de memoria, de la parte cognitiva, necesitamos aprender de emociones, qué son las emociones, qué son las sensaciones, necesitamos saber de inconsciente, de consciente, necesitamos saber de memoria ancestral, de arquetipos. Necesitamos saber de qué significa la espiritualidad o qué significa el cambio de paradigma y de perspectiva. Necesitamos saber eso para poder tener en nosotros una otra posibilidad de ponernos delante de otra persona. Primero de nosotros mismos y luego de otra persona para que sienta que tenemos este container, estos brazos, tanto físicos como energéticos, para poder abrazar su historia, su persona, su experiencia. Y eso es lo que crea el tal setting que pueda ayudar a la persona a decir, ok, voy a permitirme estar. Y claro que cada persona necesita su tiempo. Yo tengo personas, clientes míos que han tardado varios meses en hacer, ok, ahora ya puedo entrar. Tengo otros que llegan y antes que se han sentado en el sofá ya te están contando mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi perro, me muero, me mato, me pica, me duele, me trago, me quiero. Y hay de todo. Los que vomitan la información toda, hay los que no la vomitan y la sueltan simbólicamente, hay los que ni siquiera hablan de la historia y tenemos que saber trabajar con lo abstracto. Yo me acuerdo de una historia muy curiosa de la vertiente lacaniana dura, por supuesto a mí me gusta mucho Lacan, pero en su vertiente más dura, o los que cogieron la vertiente dura, había aquí en Lisboa algunos profesionales que tenían la línea dura de Lacan, el psicoanalista, y decían, una de las técnicas es la persona llega y le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, entonces dígame qué le ocurre. Y la persona no hablaba porque no podía, pues por la razón que fuese, no conseguía hablar, quedaba en silencio y el terapeuta le decía,
¿No quiere hablar? ¿No puede hablar? Vale. Pague la consulta, cuando esté preparado para hablar, vuelve. Entonces, se iba y como se quedaba pensando todo el tiempo, supuestamente volvería después más motivado a trabajar. Claro que vuelve unos, pero otros no vuelven. Entonces están los que vuelven para a lo mejor trabajar y están los que están traumatizados porque más una vez no tienen espacio. Entonces, esto me llevó a pensar, entre otras muchas técnicas que también hay, que no es nunca la técnica que debe dominar la sesión, porque eso puede servir para unos, pero puede no servir para otros, ¿eh? Tal y cual lo que es técnicas de respiración o de visualización sirven muchísimo para unos y para otros van a decir, pero es que yo no veo nada. Y respirar, yo respiro todos los días, pero yo no vengo aquí a respirar, yo vengo a contar mi historia. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada para cada uno? No hacer un recetuario de lo que voy a trabajar todos los días, sino hacer una curiosidad y un buen estudio de qué perfiles hay varios y que la puerta de entrada para cada persona es diferente y la tenemos que encontrar con calma. Pero sobre todo entrar en su intimidad para que pueda colocar su vulnerabilidad. Antes de eso, tiene que sentir que nosotros somos un buen lugar para eventualmente abrir la caja de Pandora. Y eso es un trabajo que el terapeuta tiene que hacer enorme consigo mismo. Por eso, para mí fue muy importante encontrar formaciones en que la estrella, sobre todo en la primera parte de la formación, era el trabajo personal del terapeuta. Cosa que os confieso, ahora que nadie nos está oyendo, cosa que os confieso que en mi lado rígido, porque yo tengo un lado bien encorazado, rígido, cuando yo estaba en mi parte más súper, hiper, mega académica, ahora lo estoy de otra forma, yo decía, yo trabajo personal, yo no quiero trabajo personal, yo quiero aprender para cuidar a los otros, yo no quiero hacer trabajo personal, 2 años haciendo trabajo personal, aprendiendo 4 cosas, pero yo no quiero eso. Y me acuerdo que cuando venía la parte personal al principio o la parte de meditación, yo estaba contando los minutos para ver cuándo empezaba la teoría, que me enseñase las cosas que yo necesitaba para aprender, como diciendo, vale, me quedo porque las herramientas son muy chulas, pero los 40 minutos o las 2 horas de la rueda del principio que la gente cuenta cómo llega, me aburro de muerte. Eso en mi parte más inconsciente, por supuesto poco madura, en que todavía no me había dado cuenta de la importancia que tiene que todo es aprendizaje. Y todo lo que ocurre es un laboratorio, desde que salimos de casa hasta que salimos de casa. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, estamos teniendo posibilidad de tener un laboratorio de curiosidad con nuestros hijos, con el compañero, hasta con el gato. Todo es una posibilidad de tener un contacto con nosotros, de darnos cuenta cómo nos hemos levantado, hasta darnos cuenta que casi el 90%, por no decir 95%, que es lo que dicen los estudios, de los pensamientos y preocupaciones que tenemos todos los días pertenecen al día anterior. ¿Verdad que sí? Que habitualmente nos levantamos con la misma peliculita, es como si estuviésemos viendo la misma bobina. Salir de eso no es fácil, pero es posible. Por eso la transformación, la resiliencia humana es muy importante porque no es volver a la forma original, es encontrar una nueva forma. Pero para eso me necesito sentir seguro. Seguro de que puedo tener capacidad de observar curiosamente cómo me he ido construyendo, cómo he ido construyendo mi memoria, cómo he ido construyendo la relación que tengo con mi vida, con mi familia, con mi cultura, cuáles son mis raíces, qué son las cosas que me han nutrido más, qué son las cosas que menos. O, por ejemplo, como se habla mucho también del trabajo con el niño interior, que a mí me encanta y me irrita un poco en el sentido de que intento no irritarme porque necesitamos regularnos, entonces aprender que la irritación también es un mensaje que te trae cosas. Trabajar con el niño interior cuando se trabaja bien es muy interesante y es muy importante y es uno de los temas que necesitamos trabajar. Pero nosotros nunca trabajamos en realidad el niño interior. Nosotros trabajamos desde nuestro lado adulto, con este cuerpo actual adulto, los restos que nos traen de esa época. Pero el niño interior como tal no es posible trabajarlo. Lo que es posible es trabajar lo que todavía convive conmigo, que recuerdo, que tengo resentido y que el cuerpo actual es el que va eventualmente a poder cuidar, resolver o no. Pero mi niño ya no está. Lo que está es la memoria incluso celular actualizada de cómo hoy lo he traído a mi vida actual.
Y eso creo que es muy interesante porque a veces lo que ocurre es que yo hago viajes en la historia, viajes en el tiempo y rescato una memoria y creo que la estoy trabajando allí y yo no la trabajo nunca allí, porque ese tiempo ya pasó. Yo lo trabajo en mi cuerpo actual. Entonces yo creo que hoy la neurociencia y el puente con el mundo transpersonal, el sentido de la vida, el cambiar la perspectiva más allá de tu cuerpo y de tu historia, el contacto con la muerte, las diferentes muertes, el contacto con algo que tú creas que es bueno para ti, sea Jesucristo, sea Buda, sea Shiva, sea el cosmos, sea el universo. ¿Qué contacto tengo con todo eso? Es fundamental para hacer este trabajo biointegrativo. Entonces, lo que me gustaría sobre todo abrir en este primer momento para que después podamos hacer algo más dinámico, es llamar la atención de que el terapeuta, el psicoterapeuta, para cuidar de otro o para cuidar de grupos, porque el trabajo psicoterapéutico, si os dedicáis solo a ser psicoterapeutas individual, no es muy saludable. Todo el mundo que se dedica solo a la clínica individual, más tarde o más temprano necesita también tener grupos o seguir formándose, porque el trabajo solitario del terapeuta puede ser nada saludable. Es necesario este trabajo de vínculo con los otros, con nuestros compañeros, con otros, para cuidarse siempre. Proceso personal no acaba nunca. Pero este primer momento de encuentro con vosotros en esto que es esta aula de alguna forma para explicar cómo trabajamos, es la atención a que más que aprender, por supuesto, muchísimas que se aprenden mucho durante la formación, herramientas, intervenciones, que se experimentan primero con el propio alumno, es la importancia del trabajo de proceso personal con el terapeuta. El estado del terapeuta es el que va a promover que ocurra o no ocurra. Y cuanto más sepáis y más os desarrolléis, curiosamente, menos esfuerzo hay que poner en la técnica y más ocurre en el vínculo y en la energía que se crea y en el campo cuántico que se deja de contar como el tiempo de Cronos y queda una cosa mucho más de calidad. ¿Tiene sentido eso para vosotros? ¿La cualidad del contacto del terapeuta? ¿Sí? Sí. Lo que se dice muy rápido, ¿verdad? Pero que no es nada fácil, porque una de las cosas que es un desafío para el mundo actual también, es que en el mundo este líquido y rápido que estamos, se quieren cosas rápidas, se quieren cosas milagrosas, se quiere la técnica que resuelve aquella cosa, la técnica que resuelve y hace el milagro, aquella que te va a quitar, aquella que después pasan. No quiere decir que cosas y herramientas concretas no sean interesantísimas dentro del proceso. Pasar sobre las brasas, tirarse de paracaídas, hacer no sé cuántas catarsis, meterse en un iglú, hacer 4 temazcals, hacer lo que vosotros queráis, ir de las plantas mágicas, las antiguas, las modernas, podéis experimentar lo que queráis, yo experimento todo. Ahora, encuadrado en un proceso. Cuando se le da demasiado peso, poder y valor a algo que me va a salvar, vamos mal. Cuando se le da el poder y la fuerza que finalmente voy a encontrar el clic, yo cuando oigo a alumnos o a clientes decir, no estoy buscando el clic, mis orejas terapéuticas de alerta se ponen como Spock del Enterprise, ¿sabéis? ¿Sabes? Las orejas que dice socorro, peligro, semáforo rojo, porque el clic, el famoso clic, no existe. Lo que existe es después de bastante trabajo, de mucho, un día puede ser que la gotita de agua, pero haga que bien, que el vaso ya pues diga, está bien. ¿Pero por qué? Porque el vaso ya lleva lleno mucho tiempo. La gota de agua es súper importante, pero el vaso ya estaba lleno, ¿verdad? Por lo tanto, caminos cortos, atajos, no suelen ser muy bienvenidos para esta área. Lamento para los que tengan prisas y tengan un perfil súper histérico de querer para ayer el resultado, porque en esta área no es así que funciona. El alma necesita movimientos lentos y eso no quiere decir que vaya atrasado, significa que va sin prisa pero sin pausa, y está hoy demostrado que los saltos más interesantes para alcanzar estados elevados de conciencia se alcanzan sobre todo de una forma consistente cuando vamos poco a poco, siempre dedicados a una cierta conciencia,
dedicarnos todos los días, ni que sea un poco, a estar despiertos, a cuidarnos. Ahí le damos tiempo a una cosa que es más allá de la consciencia, pero que da sostén a la consciencia, que es el cuerpo. El cuerpo es el que traduce el alma. Si tú no le das tiempo al cuerpo, él no va. Y biológicamente el cuerpo necesita tiempo para nuevas conexiones, para hacer nuevas transformaciones, para incluso epigenéticamente expresar sus genes de forma diferente, porque están ocurriendo un montón de cosas. Incluso ahora que estáis vosotros más en silencio y yo estoy aquí hablando, hablando y hablando y hablando, nos están ocurriendo un montón de cosas. A mí me están ocurriendo muchas cosas. Y a vosotros que estáis recibiendo, cada uno está haciendo su sopa alquímica de varias formas, tocando su historia, haciendo puentes, a lo mejor irritándose diciendo esta mujer, pero ¿qué dice? Otros a lo mejor no. ¿Eh? Todo eso está ocurriendo dentro de nosotros, porque la información llega y tengo los famosos, ¿sabes? Los que corren, los cotillas que corren por el cuerpo mandando, esto me cuela, esto no, esto me toca, esto me provoca una sensación. Y estudiar eso y aprender que el cuerpo tiene esa capacidad tan interesante de estar todo el tiempo digiriendo lo que le llega de fuera, haciendo su propia transformación posible y después volverlo a decir y a transformar en algo o para afuera o en su propio cuerpo, es fantástico. Y volver a incluir también lo transpersonal, lo orgánico es muy, muy importante. Hay dos cosas muy importantes dentro de la formación y dentro de yo creo que el proceso natural de un buen trabajo psicoterapéutico es tanto el rescate del cuerpo orgánico como el rescate de lo transpersonal. Psique y psicología ya existía en la antigua Grecia. Lo que pasa que era ligada al alma, porque psique significa alma, el dios del alma. Y entonces era mucho más ligada a los procesos subconscientes, inconscientes, transpersonales. Pero llegados a una cierta época, en la Edad Media y en otras, el caos era tan grande que el susto de estar ligado al mundo esotérico, transpersonal, que le quitaron la posibilidad de ser y se anuló de los estudios la psique, la psicología como tal, que existía con ese nombre incluso. Luego se viene a resgatar más tarde y se le llama psicología, pero ocurre otra cosa, se le retira por completo lo transpersonal. O sea que en una época era solo, principalmente el estudio del alma y después la cosa se descontrola y ya como no había cuerpo se quita del mapa y luego cuando se vuelve a rescatar, se rescata pero solo como procesos cognitivos y se le retira el alma, la parte transpersonal y se le retira el cuerpo, con lo cual se queda una cosa muy comportamentalista, que es lo que ha dominado y todavía domina hasta ahora, y que en este momento está dando el salto para algo más, más ampliado, tanto que la propia psicología comportamental es la que ha resgatado y ha hecho un puente con el mindfulness y con la meditación haciendo el salto por la neurociencia. Es curioso que de un lado son comportamentalistas, pero hacen un salto casi que saltándose todo lo del medio para el mundo transpersonal. O sea, esto ha sido un salto de... No, me parece genial, fantástico. Además, se venden en paquetes de 13 sesiones para alcanzar la regulación de la ansiedad. Y bueno, que es una puerta de entrada, que es el vipassana de siempre, y me parece que es el mindfulness, que me parece muy interesante, y es una forma de ir introduciendo. Es como oír música clásica con delfines, ¿no? Para oír Bach, que para alguna gente es aburrido, ponen delfines, o ballenas, o gotas de agua del Baticosi de algún sitio, y ya se ve Bach al final y se oyen las musiquitas y si Bach se levantase a lo mejor se cabreaba un poco y diría, Dios mío, que es para que oigan mi música solo, que ya está bien así. No. Y bueno, criticar hace 20 años, yo diría, qué horror, están prostituyendo la música. Hoy es una forma de conocer tanto al delfín como a Bach. Ok, integración. Desde que se haga un buen uso, pues estará bien. Entonces, para construir la formación del psicoterapeuta, necesitamos andar por todas estas áreas. E incluso yo muchas veces le digo a los alumnos, por favor, vais a tener mucho que estudiar, cosas súper interesantes, pero también necesitáis estudiar de historia, de antropología, de música, de filosofía y por favor, leerme también romances, porque hay que también no leer solo psicología, si no nos quedamos con una conversación aburridísima. Así que vemos a nuestros amigos de la infancia, no tenemos conversación. Aquellos de aquí que sois muy académicos, posiblemente cuando veis a vuestros amigos de infancia, no tenéis conversación
porque nos quedamos medio que solo hablando de las mismas cosas siempre, clínicas. Con lo cual, un buen psicoterapeuta necesita saber del mundo, hasta de fútbol. No es mi caso, pero bueno, ni que sea de las cosas mundanas, entre comillas, porque es de lo que forma parte la vida. Entonces, lo que sobre todo me gustaría hoy hablar con vosotros es el alerta para que la formación para el psicoterapeuta, y que muy cuidadosamente hemos mejorado, ampliado en los últimos años mucho, necesita todos estos ingredientes, y por eso la formación va desde lo más microscópico y desde lo más terreno, trabajando en la lectura corporal, el enraizamiento de la cultura de la persona, dónde vive, qué lengua, qué come, dónde está, cuáles son sus ancestros, cuál es la relación que tiene con ellos y con su cuerpo, y cómo se relaciona con él y con las sensaciones básicas o necesidades básicas, el hambre, el sueño, la relación con el dinero, con el tiempo, con el espacio, desde lo más básico, material, hasta lo más pasando por la sexualidad, que es tan importante, incluso si queréis de abajo, desde lo más sacrocraniano, desde la base de la columna hasta la corona y lo más transpersonal. Y por eso hay una orden en la propia formación de ir trabajando desde, incluso haciendo puente con el cuerpo, desde la base hasta arriba, pasando por la sexualidad, por las emociones, por el sistema nervioso autónomo y puentes, como muchos de vosotros conocéis, con el sistema nervioso en general y sobre todo también con el sistema nervioso autónomo, la famosa teoría polivagal de Stephen Porges, que ayuda tanto a la comprensión de cómo funciona el cuerpo en estados de estrés y de trauma, y entender que todo eso es un proceso de madurez ascendente hasta trabajar toda la parte cardíaca, toda la parte orgánica también de cómo construimos nuestros vínculos, nuestras glándulas asociadas o chakras, si le queréis llamar. Chakras asusta a mucha gente, sacro, de algo sagrado, y otras personas les parece maravilloso. Es el lugar donde están también las glándulas, pero sin duda ese puente entre Occidente y Oriente es muy importante. Entonces, ir subiendo en la formación en los 12 primeros temas clínicos, de la base hasta pasar hasta lo que es la corona, y sería la glándula pituitaria, la pineal, que son las glándulas, entre comillas, superiores, y que están íntimamente ligadas, la pituitaria como reina de todas las glándulas, a decidir una vez que llegue la información del mundo y según el diagnóstico o la personalidad que la persona tenga, qué es lo que va a hacer. Si, por ejemplo, yo soy muy miedoso y no me gusta estar en público, me gustan sitios pequeños, soy muy mental, la palabra esquizoide, de algunos que la conocerán, soy muy mental, muy ectodérmico. Cuando yo tenga en este grupo, por ejemplo, de personas aquí en online, muchas miradas, mi pituitaria va a decir, peligro, mucha gente mirándome, mejor no pongo la cámara, y si me hacen hablar me va a saltar el corazón por la boca, mejor no. Y eso va a ocurrir porque es la respuesta que tengo cuando tengo muchos estímulos. Y conocer eso es muy interesante. Y en otras personas va a decir la pictoria, finalmente tengo a alguien que me echa cuenta y que me da atención, así que abran el micrófono, voy a decir todo lo que se me va en el alma y voy a preguntar todo y voy finalmente a tener voz y tal, y entonces abre otro tipo de mecanismos. Esto no estoy diciendo que le va a ocurrir a la persona que haga por primera vez el micrófono y al que no le abra que es esquizoide. Estoy haciendo ejemplos exagerados, ¿no? Pero esto es sobre todo para de alguna forma deciros cómo es importante, en este pequeño ejemplo, que hay muchos más, entender que esto ocurre, esta criba ocurre realmente también a nivel orgánico. Y que la pineal, que es una glándula súper pequeñita, pero súper importante, del tamaño de un grano de arroz, está íntimamente ligada con los biorritmos y con la capacidad que tengo de sentirme creativo, y de otros muchos procesos en mí que regulan incluso la gestión de la serotonina y de la alegría, de sentirme vivo, de la felicidad y del sueño también por la noche, la melatonina. Y entender que esos procesos el terapeuta necesita conocerlos. Y parece al principio un montón de cosas, pero lo más divertido de todo esto es que son bastantes cosas, pero cuando entiendes cómo se dinamizan y cómo están entrelazadas, todo cambia. Cuando entiendes que en realidad lo que estás aprendiendo no son cosas, lo que estás aprendiendo es redes. Estás aprendiendo cómo la red se mueve.
Estás aprendiendo a tener más claridad cuando miras un patchwork, cuando miras un cuadro, en realidad lo que estás aprendiendo es a mirarlo mejor, a encantarte mejor con los detalles y entonces así podrás conectar con una persona, primero contigo mismo y con otra persona desde un lugar mucho más profundo, con respeto. Y cuando tengas una persona con una disfunción de la empatía, o sea, una psicopatía, en que no vincula, en que tiene muchas dificultades de vínculo, en vez de engancharte en la rudeza o en la agresividad que la persona tiene incluso contigo, no te inundarás, porque habrás trabajado y sabrás que la persona cuando te dice, ¿qué? Vengo a terapia y me cuesta caro, ¿para qué vengo? Te podrás regular mucho mejor porque en vez de engancharte en la agresividad, posiblemente dirás, wow, ¿cómo viene hoy? Te habrá tenido una semana terrible. Y todo eso cambia, porque se crea un estado de contacto en que posiblemente ya casi nadie tiene ese espacio y se le da la posibilidad a una persona en sufrimiento de otra persona que le pueda acompañar. Y grandes transformaciones ocurren por una de las herramientas más poderosas que tiene cualquier tipo de abordaje en el acompañamiento, que es el amor. No hay cosa más potente que abrir el corazón y tener amor por nosotros mismos y por el otro. Pero eso no se puede fingir, eso se tiene que colocar en el campo de corazón, ¿nos parece? Por eso, el objetivo de esta formación, que es como si fuese en mi caso mi cuarto hijo, yo tengo 3 hijos, esto es como si fuese mi cuarto hijo, es la posibilidad de poder ayudar a personas que tienen vocación y que a veces, o muchas veces nos buscan gente que son de otra formación, pero quieren cambiar de vida y quieren hacer un proceso y después siempre tuvieron esto o les ha llegado la llamada de hacer esto como su vida. Por eso nos buscan personas con una cierta edad, ¿no? No nos buscan niños de 18 años ni nada de eso, esto ya es una especialización, una profesión. El objetivo es también hacer de esto algo que realmente ayude. Creo que la megalomanía de cambiar el mundo, eso yo creo que no lo tenemos ya. Bueno, lo tendrá alguien probablemente, no será nuestro caso ni mi caso, pero sí que podemos, yo creo, que aportar algo si hacemos lo mejor que nos es posible dentro de nuestra imperfección, porque aquí nadie es perfecto, yo mucho menos. Pero sí creo que es una cosa maravillosa poder ofrecer algo que ayude a la persona a conocerse, a cuidarse, a autorregularse, a colocar la posibilidad de su mejor versión y ayudar a los otros también. Creo que es la forma, creo, más positiva o realmente válida de que pongamos nuestro ejercicio en el mundo o nuestro granito de arena. Por lo tanto, esto es creo que el principal objetivo de todo esto. Un camino nada absolutamente indiferente, pero también es verdad que no es un camino fácil. La formación en psicoterapia en estos moldes, que es una de las más exigentes que existe en este momento internacional, nuestra formación, porque es muy exigente a nivel de proceso personal y a nivel de estudio y dedicación, no es fácil, pero es imposible dejar a alguien indiferente porque el proceso es serio, muy divertido también en muchos momentos y muy internacional, pero es un proceso que es para la vida entera. ¿Mm? Por tanto, dicho esto, me gustaría saber primero cómo estáis, si alguien quiere compartir algo, preguntar, cómo es esto de trabajar estas áreas todas, del terapeuta ser el primer objeto de trabajo y el más importante, si os parece eso bien, si os parece una locura. Respiremos.